Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana vamos a iniciar con el siguiente versículo. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Libro de Salmos 121 del 2 al 3. Deseándoles a usted y a su familia éxitos en esta mañana, reconfortándonos siempre en la palabra de nuestro Dios, recordando que a pesar que nosotros tengamos caídas, Él siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre va a cuidar y velar por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra vida. El tema de la clase de hoy es el neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo es una corriente económica y política capitalista, es decir, esta se inspira en un liberalismo clásico, más o menos en los años de 1970 a 1980. Esto representa un liberalismo, donde el Estado es libre de tener economía, libre comercio y sobre todo una reducción al gasto público. Es decir, la intervención del Estado en la economía está a favor del sector privado. Algo similar como está sucediendo en Ecuador actualmente y en otros países de América Latina. El neoliberalismo surge a partir de la Gran Depresión, con el objetivo de resurgir en el sector económico en los primeros años de la década de 1930, a favor del liberalismo clásico. Es decir, el neoliberalismo representa más la evidencia hacia la banca, hacia el gobierno, pero a costillas de los ciudadanos de un país. Los defensores del neoliberalismo o visionarios son Friedrich Hayek, Milton Friedman, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es decir, el neoliberalismo pasó de defender la liberal más clásica a un capitalismo más general, especialmente en la parte económica, el gobierno lucrándose del pueblo. Para ello existen políticas neoliberales. Las políticas monetarias consisten en aumentar las tasas de interés o reducir la oferta de dinero. Los neoliberalistas los llaman ciclos de mercado para evitar una devaluación de moneda. Las políticas fiscales, en cambio, se trata de cómo aumentar impuestos al consumo y reducir los impuestos sobre la producción para disminuir el gasto público. La liberalización y desregulación, es decir, el comercio como éste debe de consolidarse de una manera positiva para el crecimiento, eliminación de reglas y restricciones, a base de reducirlas a un mínimo. Esto ayuda a la movilidad de capitales y a la flexibilidad laboral. Privatización. Se considera cómo los agentes privados son más productivos en el sector público y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente, donde permite al sector privado encargarse de la generación de las riquezas. A estas medidas se le toma un ejemplo a la economía estadounidense. Es decir, la economía estadounidense se sumerge en América Latina para beneficiarse de esta potencia a través de préstamos, que se reconoce como la tecnocracia, donde el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario no dependen de las Naciones Unidas. Por ello es que estos organismos ejercen una presión política y extorsión a los países que adquieren estos préstamos. Especialmente, los préstamos se realizan en América Latina. El neoliberalismo es una forma de liberalismo económico que considera a la economía de mercado como el bien más preciado.
El neoliberalismo se impuso primero en Estados Unidos y Reino Unido, aunque se experimentó previamente en Chile de Pinochet, y su aplicación es muy distinta entre los países del mundo. No obstante, el patrón es el mismo, y los efectos más similares que diferentes. Esa es la razón por la cual analizar el neoliberalismo estadounidense es especialmente útil, por la forma canónica del proyecto, para comprender esta nueva configuración. Para Dicot, el neoliberalismo estadounidense tiene una serie de características principales: la desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional, la privatización de muchos servicios blindados por el Estado, la cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, brusca reducción en el gasto social, reducción de los impuestos aplicados a las empresas y familias, ataques desde el gobierno y las empresas a los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores, competición desenfrenada entre las grandes empresas en relación a un entorno menos agresivo propio de la configuración de posguerra. Esta caracterización es, como puede intuirse, adecuada para descubrir los desarrollos recientes en prácticamente todo el mundo capitalista, a pesar de que esta está pensada para la economía de Estados Unidos. Y es la combinación de estas características la que da lugar a una serie de efectos del propio Dicot. Enumera también creciente desigualdad, incremento de la importancia del sector financiero y sucesión de grandes burbujas de activos. El término neoliberal apareció en 1930 como una propuesta para evitar nuevamente sufrir una gran depresión. Entre las principales medidas aplicadas del neoliberalismo para América Latina constan en la reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, flexibilización laboral, reestructuración del gasto público y reforma tributaria, tal como sucede actualmente en Ecuador, lo que provoca o lo que genera un repudio de los ciudadanos, ya que el neoliberalismo beneficia más a la banca privada, dejando a un lado los derechos humanos de los ciudadanos de un país. Gracias.